Durante 15 años de matrimonio, David había aprendido a leer cada gesto de su esposa como si fuera un libro abierto. Conocía el ritmo de su respiración cuando dormía, la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando concentraba, y especialmente, cómo se comportaba cuando mentía. Por eso, cuando los pequeños cambios comenzaron a acumularse, él los notó inmediatamente. Al principio fueron detalles insignificantes. Sandra llegaba del trabajo con una sonrisa diferente, más radiante de lo usual. Comenzó a cuidar más su apariencia, comprando ropa nueva que nunca había mostrado interés en usar antes. Su teléfono, que antes dejaba casualmente sobre la mesa, ahora lo mantenía siempre boca abajo y cerca de ella. Las conversaciones telefónicas que antes mantenía abiertamente en la sala, ahora las llevaba a cabo en el jardín o en el baño. David no era un hombre paranoico por naturaleza. Durante los primeros meses, se convenció a sí mismo de que estaba imaginando cosas. Quizás Sandra había decidido renovar su estilo, tal vez había hecho nuevas amistades en el trabajo, o simplemente estaba pasando por una fase de mayor preocupación por su privacidad. Todos estos cambios tenían explicaciones racionales, y él se aferró a ellas como un náufrago se aferra a un salvavidas. Si esta historia te está enganchando tanto como a mí me enganchó cuando la escuché, no olvides darle like al vídeo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir compartiendo estas historias increíbles contigo. Sin embargo, hay un límite para cuánto tiempo una persona puede ignorar su propia intuición. Para David, ese límite llegó una noche de jueves cuando Sandra recibió una llamada a las 11 de la noche. Ella miró la pantalla, y por una fracción de segundo, David vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: pánico puro. Es mi hermana, dijo rápidamente, levantándose del sofá. Debe ser algo urgente. Pero David conocía el tono de Sandra cuando hablaba con su hermana. Conocía su risa, sus expresiones, la forma en que gesticulaba incluso durante las llamadas telefónicas. La conversación que escuchó esa noche desde el pasillo no tenía nada que ver con su cuñada. Era suave, casi susurrada, llena de una intimidad que hizo que se le helara la sangre en las venas. A partir de esa noche, David comenzó a prestar atención real. No de manera obsesiva, sino con la precisión de un detective que finalmente acepta que hay un caso que resolver. Y cuanto más observaba, más piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las reuniones de trabajo que se extendían hasta muy tarde se habían vuelto sorprendentemente frecuentes. Sandra, que nunca había mostrado particular ambición profesional, de repente parecía estar involucrada en proyectos que requerían su atención constante fuera del horario laboral. Las cenas con clientes se multiplicaron, siempre en restaurantes del otro lado de la ciudad, siempre con personas que David nunca había conocido a pesar de los años que Sandra llevaba en esa empresa. Pero lo que realmente confirmó sus sospechas fue un detalle aparentemente inocente. Sandra comenzó a usar un perfume diferente. No completamente diferente, sino una versión más intensa del que había usado durante años. Cuando David se lo mencionó casualmente, ella respondió que había decidido cambiar un poco su estilo. Sin embargo, él notó que solo usaba esa versión más fuerte los días que tenía sus misteriosas reuniones nocturnas. David no era el tipo de hombre que revisaría el teléfono de su esposa o la seguiría. Su naturaleza no era invasiva, y parte de él aún esperaba estar equivocado. En cambio, decidió hacer algo mucho más sutil. Comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes y a prestar atención meticulosa a las respuestas. Cuando Sandra mencionaba haber ido a un restaurante específico, David casualmente preguntaba por el menú o comentaba que había escuchado buenas reseñas del lugar. Invariablemente, las descripciones de Sandra eran vagas, genéricas, como si hubiera obtenido la información de Internet en lugar de haber estado allí realmente. Cuando ella hablaba de sus colegas, David hacía preguntas sobre sus personalidades, sus familias, detalles que cualquier persona que trabajara estrechamente con otros conocería naturalmente. Las respuestas de Sandra eran igualmente superficiales, llenas de generalidades que podrían aplicarse a cualquier persona. Pero el momento decisivo llegó cuando David decidió hacer una prueba más directa. Un viernes por la noche, Sandra anunció que tenía una cena importante con un cliente potencial que podría significar un gran contrato para la empresa. Sería en un restaurante llamado La Pérgola, en el centro de la ciudad. David esperó hasta estar seguro de que Sandra había salido, y entonces llamó al restaurante.
La conversación fue breve pero reveladora. Buenas noches, quisiera hacer una reservación para mañana, dijo David. Me temo que estamos cerrados los viernes por renovaciones, respondió la voz al otro lado de la línea. Hemos estado cerrados los viernes durante los últimos 2 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. David colgó el teléfono con manos temblorosas, sintiendo como 15 años de confianza se desmoronaban en un instante. Esa noche, mientras Sandra regresaba a casa con historias elaboradas sobre el supuesto cliente y las deliciosas especialidades del restaurante cerrado, David tomó una decisión. No confrontaría a Sandra directamente, no todavía. En cambio, haría algo mucho más estratégico. Durante los siguientes días, David se convirtió en un estudiante de su propia esposa. Observó cada detalle de su comportamiento, memorizó sus patrones, y más importante aún, comenzó a mapear las inconsistencias en sus historias. Cada mentira se convertía en una pieza de evidencia, cada contradicción en una herramienta que podría usar más adelante. Lo que David descubrió durante esta fase de observación intensa fue fascinante y perturbador a la vez. Sandra no era simplemente infiel, era una mentirosa extraordinariamente hábil. Sus historias estaban construidas con suficiente detalle para parecer creíbles, pero no tanto como para poder ser verificadas fácilmente. Había desarrollado un sistema complejo de coartadas y excusas que se apoyaban mutuamente como cartas en un castillo de naipes. Pero como todo sistema complejo, tenía puntos débiles. Y David, con la paciencia de un arquitecto desmantelando una estructura, comenzó a identificar cada uno de esos puntos vulnerables. Esta historia se pone cada vez más intensa, y créeme que aún no hemos llegado a la parte más impactante. Si no quieres perderte el final de esta increíble historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Durante semanas, David consideró diferentes enfoques. Podría confrontar a Sandra con la evidencia que había recolectado, podría seguirla para obtener pruebas fotográficas, o podría contratar a un investigador privado. Cada opción tenía sus méritos, pero ninguna le daba la satisfacción psicológica que buscaba. Lo que David realmente quería era ver a Sandra perder el control que había mantenido tan cuidadosamente durante meses. Quería quebrar esa fachada de esposa devota y ver la verdadera Sandra emergir. Y para eso, necesitaba el elemento perfecto, algo inesperado, algo que ella no pudiera haber anticipado o preparado. La inspiración llegó durante una de las noches de trabajo tardío de Sandra. Mientras ella estaba supuestamente en la oficina trabajando en un proyecto urgente, David decidió llamar a la empresa. Era casi las 10 de la noche, mucho después del horario normal, pero según Sandra, todo el equipo estaría trabajando hasta muy tarde. La llamada fue respondida por el servicio de seguridad nocturno. ¿Podría comunicarme con Sandra Martínez del departamento de marketing?, preguntó David. Lo siento, señor, pero no hay nadie en ese departamento esta noche. De hecho, el edificio está prácticamente vacío excepto por el personal de limpieza. David colgó y se quedó sentado en la oscuridad de su sala, procesando esta información. No solo Sandra estaba mintiendo sobre dónde estaba, sino que sus mentiras eran tan elaboradas que incluían historias completas sobre equipos de trabajo y proyectos urgentes que simplemente no existían. Fue en ese momento de claridad absoluta que David tuvo su epifanía. No necesitaba evidencia fotográfica o testimonios de testigos. No necesitaba un confrontamiento dramático lleno de acusaciones y negaciones. Todo lo que necesitaba era la palabra correcta en el momento correcto. Durante los siguientes días, David refinó su plan. Observó los patrones de Sandra más cuidadosamente que nunca, identificando el momento perfecto para su jugada. Notó que ella era más vulnerable justo después de regresar de sus encuentros secretos, cuando aún estaba en la transición mental entre su vida secreta y su papel de esposa devota. El momento llegó un martes por la noche. Sandra había regresado de otra de sus reuniones de trabajo tardías, esta vez supuestamente en el otro extremo de la ciudad con un cliente particularmente exigente. Llegó a casa con la historia ya formada en sus labios. El tráfico había sido terrible, el cliente había sido difícil de complacer, pero finalmente habían logrado cerrar el trato. David la escuchó pacientemente, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo las preguntas esperadas. Sandra se relajó visiblemente mientras contaba su historia elaborada,
probablemente aliviada de que David pareciera estar comprando la versión de los eventos sin cuestionar. Después de cenar, se acomodaron en el sofá para ver televisión, como habían hecho miles de veces durante sus 15 años de matrimonio. Sandra parecía particularmente cariñosa esa noche, tal vez compensando inconscientemente por su engaño. Se acurrucó contra David, comentando sobre el programa que estaban viendo, aparentemente completamente relajada. Fue entonces cuando David decidió que era el momento. Durante un silencio natural en la conversación, mientras los créditos de un programa comenzaban a rodar, David se volvió hacia Sandra con una expresión completamente neutral. Su voz era calmada, casi casual, como si estuviera comentando sobre el clima. Marco, dijo simplemente. La reacción fue instantánea y devastadora. Sandra se incorporó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro, que segundos antes había estado relajado y sonriente, se transformó completamente. El color se drenó de sus mejillas, sus ojos se abrieron con una expresión de terror puro, y David pudo ver literalmente el momento en que su mundo se desmoronó. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, tartamudeó Sandra, su voz apenas audible. David no respondió inmediatamente. En cambio, mantuvo su mirada fija en ella, observando cómo el pánico se extendía por su expresión como ondas en un estanque. Marco, repitió, esta vez con un tono ligeramente más enfático. Lo que siguió fue uno de los colapsos emocionales más completos que David había presenciado jamás. Sandra comenzó a negar frenéticamente, sus palabras saliendo en un torrente incoherente. No sé de qué estás hablando, David. ¿Quién es Marco? No conozco a ningún Marco. ¿Por qué estás diciendo ese nombre? ¿De dónde sacaste ese nombre? Pero incluso mientras negaba, su lenguaje corporal la traicionaba completamente. Sus manos temblaban, su respiración se había vuelto errática, y seguía tocándose el collar, un tic nervioso que David había notado que desarrollaba cuando estaba bajo extremo estrés. Sandra, dijo David calmadamente, solo dije un nombre. ¿Pero por qué ese nombre? ¿De dónde sacaste ese nombre específico? La voz de Sandra había subido varios tonos, rayando en lo histérico. David se mantuvo en silencio, simplemente observando. Era fascinante ver cómo una sola palabra había demolido meses de mentiras cuidadosamente construidas. Sandra continuó con su negación frenética, pero cada palabra solo servía para confirmar lo que David ya sabía. No hay ningún Marco en mi vida, David. Te lo juro. No sé por qué estás haciendo esto. ¿Alguien te dijo algo? ¿Quién te habló de ese nombre? La ironía no se le escapó a David. Sandra estaba tan desesperada por saber cómo él había descubierto el nombre que no se daba cuenta de que sus reacciones estaban confirmando todo lo que él había sospechado. Durante la siguiente hora, David observó cómo Sandra pasó por todas las etapas del pánico y la negación. Primero insistió en que no conocía a nadie llamado Marco. Luego admitió que tal vez había conocido a alguien con ese nombre en el trabajo, pero era completamente insignificante. Después reconoció que sí, había un Marco en su oficina, pero apenas hablaban. Cada admisión parcial era seguida por una nueva ola de pánico cuando Sandra se daba cuenta de que había revelado más información. Era como ver a alguien cavando su propia tumba, cada mentira haciendo el hoyo más profundo. David, tienes que creerme, suplicaba Sandra, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sea lo que sea que pienses que sabes, estás equivocado. Yo te amo. Solo te amo a ti. Nunca te haría daño así. Pero David podía ver la verdad en sus ojos. El terror no era solo por haber sido descubierta, era el terror de alguien que se daba cuenta de que todo su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sandra se detuvo. Se sentó en silencio, con la cabeza entre las manos, sollozando. Cuando finalmente levantó la vista, David vio a una persona completamente diferente. La máscara había caído completamente. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en voz baja. David sonrió tristemente. No lo sabía, admitió. No hasta esta noche. La expresión de Sandra cambió de devastación a confusión absoluta. ¿Qué quieres decir? Marco es el nombre del barista del café al que voy todas las mañanas, explicó David calmadamente. Es un chico de 22 años que estudia arte en la universidad. Nunca pensé que tú lo conocieras.
Si esta historia te ha dejado con la boca abierta como a mí, dale like al vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar esta increíble historia de astucia psicológica. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Sandra se quedó mirando a David como si fuera un extraño, procesando lentamente la magnitud de lo que había pasado. Había destruido su propio engaño reaccionando a un nombre completamente inocente. Pero entonces, ¿cómo? Comenzó a preguntar, pero se detuvo cuando la realización la golpeó. David había usado su propia culpabilidad contra ella. El nombre Marco había funcionado precisamente porque había tocado algo real en su conciencia. Su nombre realmente es Marco, ¿verdad? Preguntó David suavemente. Sandra asintió lentamente, como si estuviera en trance. Marco Rodríguez. Trabaja en contabilidad. Una vez que comenzó a hablar, las palabras fluyeron como agua a través de una presa rota. Sandra le contó todo, cómo había conocido a Marco durante una reunión interdepartamental 6 meses atrás, cómo la atracción había sido inmediata y mutua, cómo habían comenzado con mensajes inocentes que gradualmente se habían vuelto más íntimos. Le habló sobre la primera vez que se habían encontrado fuera del trabajo, supuestamente para discutir un proyecto, pero realmente para explorar la química que ambos sentían. Le describió cómo se había sentido viva de una manera que no había experimentado en años, como si hubiera despertado de un sueño largo y monótono. No era mi intención que pasara, insistió Sandra entre sollozos. Al principio solo éramos amigos. Pero él me hacía sentir, joven otra vez. Me hacía sentir deseada de una manera que había olvidado que era posible. David escuchó todo en silencio, procesando cada revelación. Parte de él se sentía aliviado de finalmente conocer la verdad, pero otra parte se sentía devastado por la profundidad del engaño. No era solo la infidelidad física, era la elaborada red de mentiras que Sandra había tejido para mantener su doble vida. Durante las horas siguientes, Sandra continuó confesando detalles que David nunca había pedido escuchar. Era como si las compuertas se hubieran abierto completamente y ya no pudiera parar el flujo de información. Le habló sobre los restaurantes donde realmente habían estado, los hoteles donde se habían encontrado, las conversaciones íntimas que habían compartido. Cada revelación era como una puñalada para David, pero también había algo catártico en finalmente conocer la verdad completa. Durante meses había vivido con la incertidumbre, cuestionando su propia percepción, preguntándose si estaba siendo paranoico. Ahora, al menos, sabía que su intuición había sido correcta. ¿Lo amas? Preguntó David finalmente. Sandra se quedó en silencio por un largo momento, luchando visiblemente con la respuesta. No lo sé, admitió finalmente. Pensé que sí. Pero ahora, no sé qué es real y qué era solo la emoción de lo prohibido. ¿Y yo? ¿Alguna vez me amaste realmente? Sí, respondió Sandra inmediatamente, con más convicción de la que había mostrado toda la noche. Te amo, David. Sé que suena imposible después de todo lo que he hecho, pero es verdad. Nunca dejé de amarte. Por eso era tan difícil. Por eso construí todas esas mentiras complicadas en lugar de simplemente dejarte. David se quedó procesando esta información. Había esperado que la confesión le trajera claridad, pero en lugar de eso se sentía más confundido que nunca. ¿Cómo podía alguien amar a una persona y traicionarla tan completamente al mismo tiempo? Mientras el sol comenzaba a salir, David y Sandra se sentaron en silencio en su sala, rodeados por los restos de 15 años de matrimonio. La casa se sentía diferente ahora, como si la confesión hubiera cambiado la atmósfera misma del lugar donde habían construido su vida juntos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sandra finalmente. David no tenía una respuesta inmediata. La noche había sido tan intensa, tan llena de revelaciones, que no había tenido tiempo de procesar completamente las implicaciones para su futuro. Todo lo que sabía era que la relación tal como la habían conocido había terminado oficialmente. No lo sé, admitió David. Honestamente, no lo sé. Sandra asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos superarlo? David la miró, esta mujer que había sido su esposa, su compañera, su mejor amiga durante más de una década. La conocía tan bien que había podido detectar su engaño, pero aparentemente no la conocía en absoluto si había sido capaz de mantener una doble vida tan elaborada. No lo sé, repitió.
necesito tiempo para pensar. Lo que más impactó a David no fue la infidelidad en sí misma, sino la demostración de lo poco que realmente conocía a la persona con la que había compartido su vida. Sandra había revelado una capacidad para el engaño y la manipulación que él nunca había sospechado. Las mentiras no habían sido simplemente para cubrir encuentros ocasionales, habían sido construcciones elaboradas y artísticas, casi impresionantes en su complejidad. Pero al mismo tiempo, la reacción de Sandra a esa simple palabra había revelado algo igualmente importante. Por muy hábil que fuera mintiendo, no era inmune a la culpabilidad. Su conciencia había estado trabajando contra ella durante meses, creando la vulnerabilidad psicológica que David había explotado tan efectivamente. En los días que siguieron, David reflexionó mucho sobre el poder de esa única palabra. Marco no había sido mágica por sí misma, había funcionado porque había tocado directamente el centro de la culpabilidad que Sandra había estado cargando. Era una demostración perfecta de cómo el conocimiento psicológico, aplicado con precisión, podía ser más poderoso que cualquier evidencia física. La historia se convirtió en una lección sobre la fragilidad de los engaños elaborados y el poder de la simplicidad estratégica. A veces, la herramienta más efectiva no es la más obvia o la más complicada, sino la que aprovecha las vulnerabilidades que ya existen en la situación. David había ganado la verdad que buscaba, pero el costo había sido el final de su matrimonio tal como lo conocía. Era una victoria pírrica, había demostrado su punto, pero había perdido a su esposa en el proceso. Sin embargo, también había recuperado algo invaluable, la validación de que su intuición era confiable y que no estaba perdiendo la cordura. La palabra Marco, pronunciada en el momento perfecto, había sido como una llave que abrió todas las puertas que Sandra había cerrado cuidadosamente. Demostró que no importa cuán elaborado sea un engaño, siempre hay un punto de presión que puede hacer que toda la estructura se desmorone. Y eso, al final, fue tanto una victoria como una tragedia para David. Había encontrado la verdad que buscaba, pero había perdido la ilusión que había sostenido su mundo durante 15 años.